la sesión. El acta de la sesión 135 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 136 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien emite un informe de glosa presupuestaria referida al Servicio Nacional de Menores. Otro oficio también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que también emite un informe a glosa presupuestaria, ahora referido al Programa de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes. Se recibió también un oficio de la Secretaría General de Carabineros, mediante el cual también emite un informe de una glosa presupuestaria referido al presupuesto sector público del año 2020. Otro oficio de la Secretaría General de Carabineros, en carácter de secreto, el cual también emite un informe de ejecución presupuestaria. Dos oficios de la Secretaría General de Carabineros sobre informe presupuestario. Otro oficio, también en carácter de secreto, esta vez del Servicio Nacional de Menores, que también informa ejecución presupuestaria, y en el cual se presenta información correspondiente al mes de enero de este año 2021. Se recibió también una nota del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico, mediante el cual presenta sus excusas para concurrir a la sesión de hoy por encontrarse en tareas propias de su mandato. En esta ocasión, quienes representarán al INDH serán los siguientes funcionarios que trabajan las temáticas objeto de esta sesión. Ellos son Rodrigo Márquez y Paula Ballesteros para referirse al primer tema y Fernando Martínez para referirse al punto 2. También se ha recibido un reemplazo, señora presidenta, del diputado Chalper, quien va a ser reemplazado en esta oportunidad por el diputado Torrealba. Y finalmente, señores diputados, se ha recibido un oficio, y esto merita también una explicación. Se ha recibido un oficio de la presidencia de la Cámara de Diputados, a quien solicita la comisión pueda referirse a las implementaciones y recomendaciones que ha recibido el Estado de Chile de los organismos internacionales y nacionales, referido al estallido social del 18 de octubre a la fecha. Explico esto. Ocurre que muy temprano se comunica conmigo el asesor del presidente y me dice de que el presidente de la República habría solicitado a la Subsecretaría de Derechos Humanos que le informe sobre el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Bueno, y en ese afán, la Subsecretaría de Derechos Humanos envía un oficio con una serie de destinatarios, y los dos últimos destinatarios de este oficio, donde solicita información, es la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia del Senado. Ocurre que me dice la presidencia de la Cámara si es que nosotros estaríamos en condiciones de informar algo. Y yo comento solamente a título personal que nosotros, revisados nuestros archivos, nosotros no tenemos ningún cambio en nuestra metodología de trabajo ni en la tramitación legislativa referido a representación, a cumplimiento o recomendaciones en cuanto a derechos humanos. Les hago presente esta curiosa solicitud, digamos, para los fines pertinentes y para que tomen conocimiento. Eso, señor presidente, esa es toda la cuenta. Ruego a las señoras diputadas y diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Diputada Hertz. Diputada Hertz, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Quería referirme sobre el último punto que leyó el señor secretario en relación con el seguimiento de las recomendaciones que han emitido organismos internacionales. Estas recomendaciones han sido al Poder Ejecutivo, son más de 900. Es el Poder Ejecutivo el que tiene que monitorear y saber qué respondió. Y en lo que dice relación con el Poder Legislativo, estas recomendaciones han sido formuladas en su mayoría absoluta
a los comités de las correspondientes tratados firmados por Chile, los comités que son los que implementan y supervigilan la aplicación de esos convenios. Por lo tanto, a mí, bueno, no sé, me parece curioso que el Ejecutivo nos pregunte a nosotros cuál es el seguimiento de las recomendaciones que se le formularon a ellos. Incluso ahora con la intervención de los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Fernando Martínez, entre otros, del abogado, yo quería hacer precisamente esa pregunta, no solo respecto a las recomendaciones nacionales, que son muchas, sino también si ellos tienen algún tipo de catastro de cuál es el de seguimiento de las recomendaciones internacionales. Eso quería precisar, señora presidenta. Gracias. De acuerdo. Ofrezco la palabra, señoras diputadas y diputados, respecto a la cuenta. No hay más palabras solicitadas, presidenta. De acuerdo. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. No hay palabras. La diputada Hertz. La diputada Hertz. Diputada Hertz, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Me ha llegado una solicitud, o más bien una petición, respecto a una iniciativa que fue concordada acá en la Comisión de Derechos Humanos hace ya meses, respecto a una visita de fiscalización a la cárcel de alta seguridad al interno comandante Ramiro, se llama, me parece que es Norambuena el apellido, Hernández sí. Norambuena, al señor Hernández Norambuena. Bueno, la familia del señor Hernández Norambuena me informa que él fue trasladado ahora a un sector de máxima seguridad dentro de la cárcel de alta seguridad. O sea, no está en la situación normal, digamos, dentro de la cárcel, sino que fue trasladado ahora a una, digamos, a una situación aún peor, a un internamiento peor, que no saben cuál es la razón de esa decisión, tampoco la conoce su abogado. Yo quisiera, presidenta, que pudiéramos, ya que esta es una resolución que fue abordada por esta comisión, que pudiéramos fijar una visita inspectiva a la cárcel de alta seguridad a fin de que el alcaide nos indique cuál es la situación del señor Hernández y cuáles son las razones de la medida que se ha tomado y de poder visitarlo y comprobar las condiciones en que vive. Eso, presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Señor secretario. Diputado Venegas, solicito la palabra, presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Venegas. Muchas gracias, presidenta. Un gusto de saludarla y por su intermedio saludar a cada uno de mis distinguidos colegas y también a nuestros invitados. Solo para consultar, dado que fui el impulsor de esta moción, de la próxima reunión en la que va a ser convocado el señor ministro del Interior, la ministra de Desarrollo Social y el coordinador de lo que se denomina Macro Zona Sur. Sí. ¿El horario en que se realizaría eso está definido para no tener topones sí. con otras de 17, comisiones? Igual que la sesión pasada. De 17 en adelante. A 18:30. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. Sí. Muy amable. Señor secretario, si no hay oposición de los demás parlamentarios, porque esta ya había sido un acuerdo de poder hacer la visita inspectiva, de lo cual nos ha señalado la diputada Hertz, por lo tanto yo creo que esta prontamente la debiéramos fijar, porque ya lo habíamos establecido en el acuerdo, pero para poder por lo menos reiterarla y tenerla dentro de los itinerarios que debemos considerar. Muy bien, señora presidenta. Si el acuerdo ya está tomado, solo resta fijar la fecha y eso es algo que es de su exclusiva competencia. Así que
nos ponemos de acuerdo internamente y se lo comunicamos a los señores diputados la fecha en que se haría la visita inspectiva. Y de acuerdo. Ofrezco la palabra en asuntos varios. Diputado Urruticoechea está pidiendo la palabra y también el diputado Jiménez. Ofrezco la palabra, diputado Cristóbal Urruticoechea. Gracias, Presidenta. Presidenta, hace un par de días atrás, no tengo en la memoria los días exactos, pero una semana aproximadamente, destruyeron o vulneraron un monumento que existe en la comuna de Quilaco, que está muy cerca de la ribera del río Biobío, y es un monumento que recuerda a víctimas del 73, víctimas de personas inescrupulosas que atentaron contra la vida y de algunas personas. No tengo más detalles quiénes son, ni tampoco quisiera entrar en esa área. Lo que sí es que ante cualquier situación donde se vulnere, donde se destruya, donde se proponga la violencia por sobre la paz, como diputado de la República es evidente que voy a enfrentar situaciones así porque no las considero que deban ser permisivas, independiente de la ideología política que ésta represente. Por eso que quería solicitarle a usted, Presidenta, si podemos tomar el acuerdo aquí, en esta comisión, para enviarle un oficio al alcalde de la comuna de Santa Bárbara y al alcalde de la comuna de Quilaco, que nos digan qué fue lo que pasó, si tienen más conocimiento sobre la materia. Lograron restaurar en parte este monumento a detenidos desaparecidos, pero yo quisiera tener más antecedentes, porque la verdad es que situaciones como esta, independiente de la ideología política que cada uno pueda tener, no la podemos dejar permitir ni tampoco dejar pasar como que fuera algo normal. Esa es mi solicitud, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Podemos enviar el oficio y obtener el acuerdo de los diputados presentes para que se oficie a ambos alcaldes, y donde también sería importante conocer a lo mejor alguna en esas comunas la organización de derechos humanos para que también ellos pudieran apoyarnos con mayores antecedentes. Señor secretario. La diputada Hertz solicita la palabra. Ya, ofrezco la palabra a la diputada Carmen Hertz. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, le agradezco al diputado Urruticoechea que haya hecho mención a este hecho. Efectivamente, hace pocos días fue prácticamente destruido el memorial de Santa Bárbara, que es un homenaje a 33 campesinos que fueron ejecutados después del golpe de Estado. Esta situación a mí me fue comunicada por la presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, la señora Norma Pané, y yo lo puse en conocimiento del ministro de Justicia, del señor Hernán Larraín, quien inmediatamente se comunicó con la subsecretaria de Derechos Humanos, hicieron la denuncia correspondiente a la Fiscalía. También lo hizo la señora Norma Pané de la agrupación, y también se le informó al Programa de Derechos Humanos de hoy del Ministerio de Justicia. También la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo denunció. Yo quisiera agregar a la petición del diputado Urruticoechea en el sentido oficial a los alcaldes de Quilaco y Biobío, el que la comisión, porque este es un hecho que ocurrió, digamos, un hecho, como digo, que está en conocimiento del Ministerio de Justicia, la posibilidad de, digamos, que tomemos un acuerdo y que condenemos la profanación de este memorial, que además es un punto en el cual los familiares, los campesinos acostumbran a ir con bastante regularidad a dejar flores y a hacer homenajes a las víctimas. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada. Entonces, además de solicitar los oficios a ambos alcaldes, también sería importante, con lo que señala la diputada Hertz, de tener un pronunciamiento de repudio respecto a este actual, que también lo señaló el diputado Urruticoechea. Perdí tu apellido, diputado Cristóbal. Señor secretario.
Gracias, señora presidenta. ¿Algún diputado que se oponga a la petición formulada? No veo, señora presidenta, que haya objeción, por lo tanto, acordado por unanimidad. De acuerdo. ¿Hay algún otro diputado o diputada que esté solicitando la palabra en asuntos varios? El diputado Jiménez, presidenta. Ya. Ofrezco la palabra, diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Saludarle a usted, a los colegas y a los invitados que tenemos presentes. No, yo solamente, bueno, sumarme, por supuesto, con toda fuerza a lo que planteó mi colega Cristóbal. Yo creo que es súper importante que como sociedad lo hagamos, pero principalmente esta comisión. Así que es súper importante lo que él planteó y sumarme con mucha fuerza a esa condena. Quería ir al punto primero, presidenta, de la cuenta, lo que hizo referencia la diputada Carmen Hertz, que he estado dándole vuelta porque parece que es bien insólita esta carta que nos enviaron, es primera vez que ocurre, creo que el secretario lo dijo, también lo planteó, y la diputada Hertz lo explicó muy claramente. Entonces lo que yo quisiera hacer o pedir es que diéramos respuesta a esa carta, o sea, que no quedara solamente como que fue recibida, ¿no es cierto?, y comentamos acá, sino que diéramos respuesta justamente por lo que planteaba la diputada Carmen Hertz, ¿no es cierto?, que resulta medio extraño, insólito, que se nos pida a nosotros hacer seguimiento, siendo que ellos son los que tienen que hacer el seguimiento como ejecutivos, digamos, siempre ha sido así. Entonces yo quisiera que como comisión diéramos respuesta, no solamente acusáramos recibo y lo comentáramos, sino que también entregáramos una respuesta porque es súper importante lo que ahí se dice, entonces que no quede ninguna duda respecto al rol que juegan la comisión, la Cámara y el Ejecutivo. Así que quería proponer eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez, señor secretario. Y yo creo que todos los que estamos también suscribimos lo que ha propuesto tanto la diputada Hertz y lo reafirma y lo propone con mayor claridad la respuesta que debemos dar a esta carta. Muy bien, señora presidenta, así será. Voy a redactar un documento y que se le va a dirigir, se va a ser remitido directamente a la presidencia de la Cámara de Diputados, porque, insisto, este oficio se dirigió a la presidencia de la Cámara de Diputados y el diputado Diego Paulsen lo mandó a la comisión para ver si es que nosotros teníamos algún comentario o algo que observar. Así que entiendo que ellos también esperan una respuesta de parte de nosotros. De acuerdo. Gracias. ¿Hay algún otro diputado o diputada solicitando la palabra en asuntos varios? No hay más palabras solicitadas, presidenta. Muchas gracias, señorita África. Hago presente que esta sesión se celebra de forma mixta, de manera presencial, con los parlamentarios que se encuentran y por la vía remota a través de la aplicación Zoom. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Pronunciarse sobre la indicación formulada en la sala por el diputado Leopoldo Pérez Lassen al proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Mellado, Álvarez, Doña Jenny, y de los diputados señores Ilavaca, Labra, Leiva y Velázquez, don Esteban, que modifica el Código Civil para establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas que protegen las tierras indígenas. Boletín número 12.457-17. Para esta ocasión habíamos solicitado, se le hizo la invitación al diputado Leopoldo Pérez. Él no sé si se habrá podido ingresar a esta sesión. Señorita África. No está conectado, presidenta. Bueno, en caso que él no está, ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. Diputado Tucapel Jiménez, presidenta, ha solicitado la palabra. Ofrezco la palabra, diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Yo
a través suyo, quisiera hacerle una pregunta al secretario, porque yo entiendo que esta indicación que vamos a votar hoy día es la misma que fue presentada por otro diputado de esta comisión y que ya rechazamos. Entonces, yo no sé si hay algún vacío en el reglamento, algo, porque si una indicación idéntica se rechaza acá, se vuelve a presentar después para volver a... Entiendo que es un trabajo que estamos haciendo de más. No tendría sentido, o a no ser que los autores quieran que por alguna mayoría circunstancial de la comisión, ¿no es cierto?, lograra un resultado distinto. Pero no me parece, creo, y quisiera ver si eso está ratificado en el reglamento, que una misma indicación, ¿no es cierto?, se puede volver las veces que uno quiera presentar, si ya fue rechazada. Entonces, tengo mi duda respecto si ahí se cometió un error o definitivamente se puede hacer, digamos, y presentar la misma indicación las veces que uno quiera. Eso, presidente. Ofrezco la palabra, señor secretario. Antes, señora presidenta, solicitó la palabra la diputada Carmen Hertz. Ya. Ofrezco la palabra, diputada Hertz. Está sin audio, diputada Hertz. No, presidenta. O sea, Ahora sí. No, prefiero escuchar la verdad, secretario, porque creo que la mesa de la Cámara cometió un error al devolverla a la comisión, siendo una indicación exactamente igual a la indicación que había sido rechazada. Gracias, presidente. Gracias, diputada Hertz. Ofrezco la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, las indicaciones que son rechazadas en la comisión pueden ser renovadas en la sala, solo por una vez. Ahora, una vez que, bueno, y es cuando eso ocurre, pasa lo que estamos viviendo en este minuto. Estamos discutiendo precisamente una indicación rechazada. Si esta se rechaza en el día de hoy, no hay ninguna otra alternativa, se emite el informe y pasa de inmediato este proyecto de ley al siguiente trámite constitucional. Pero lamentablemente el reglamento no contempla la situación de las indicaciones rechazadas. Dice que se pueden renovar. E incluso uno podría renovar hasta una indicación retirada. Y esa es la razón por la cual estamos discutiendo esta propuesta del diputado Leopoldo Pérez. Gracias, señor secretario. Quisiera solicitarle a los diputados y diputadas presentes, dado que la misma indicación es igual a la que rechazamos, yo solicitaría al señor secretario, por el tiempo y porque además tenemos más invitados, llamar a la votación de los parlamentarios presentes respecto a esta indicación que ingresó el diputado Leopoldo Pérez. Muy bien, señora presidenta. Tomo la votación entonces. Diputado don Nino Bartolo, ¿cuál es su voto? no está. Diputado don Andrés Celis, ¿cuál es su voto? A favor, por una cuestión de certeza jurídica. Gracias. ¿Qué pasó? Diputada Nora Cuevas, ¿cuál es su voto? No está conectada. Perfecto. Diputada Carmen Hertz, ¿cuál es su voto? En contra. Diputado Tucapel Jiménez, ¿cuál es su voto? En contra. Diputado Andrés Molina, ¿cuál es su voto? A favor, a ver, yo quiero también argumentar el tema. Creo que estoy muy de acuerdo con que avancemos en una norma que proteja justamente los bienes de las comunidades. En este caso, digamos, la posibilidad, ¿cierto?, de hacerle o darle una vuelta al tema legal, lo que hemos visto,
pero que es muy recurrente esto y que claramente, digamos, yo lamento mucho y a mí me gustaría que pudiéramos avanzar en otras indicaciones también. Hoy día, cuando empezamos a leer la ley indígena, la prohibición, por ejemplo, de arrendar, y uno ve más del 50% de los campos hoy día que se entregan a comunidades están arrendados en forma ilegal, pagando muy bajo precio, porque lo que se hace es un contrato de abastecimiento. Es decir, aquí hay una serie de irregularidades que ojalá pudiéramos intervenir sobre ello. La imprescriptibilidad en este caso de los capitales o de los bienes es algo muy poco usual, digamos. Yo creo que sí se le coloca una fecha, un tiempo en el cual, ¿cierto?, se pueda efectivamente hacer, digamos, la presentación para los efectos de corregir ese tema y de volver atrás, pero es muy difícil en el caso, se hace en los casos de las penas, en los casos, ¿cierto?, en los cuales tenemos penalizaciones que son imprescriptibles, pero por eso que se le da una cantidad de años que da cuenta justamente de un tiempo en esto. A mí me gustaría que habláramos de muchas irregularidades, a ver si pudiéramos avanzar y colocar también algunas penas en los casos en los cuales están sucediendo cosas. En lo particular, yo soy partidario, me parece que sí hay que darle oportunidades. Han cambiado las cosas en los últimos años y probablemente en los últimos 30 años cuando partió la ley indígena en el año 93. A mí me da mucha pena cuando veo cómo se pagan esos arriendos muy malos, ¿cierto?, muy mal precio, y al mismo tiempo porque hay una preocupación también de la persona que arrienda, porque este arriendo no existe, el contrato. Ese contrato tampoco le sirve a la comunidad para ir al banco y pedir anticipo de un contrato, que no lo puede hacer porque está ilegal. Y hoy día la verdad es que yo les podría asegurar que el 50% más de los campos que se han comprado en comunidades en la región de la Araucanía están hoy día arrendados y por lo tanto están en una ilegalidad respecto a la ley indígena, y no nos podemos hacer los tontos nosotros, no nos hagamos los tontos, esa es la realidad, y por lo tanto ojalá pudiéramos avanzar en esos temas. Voto a favor porque me parece a mí de que tenemos justamente ahí un plazo importante, pero esto no puede ser imprescriptible per se, porque vamos a estar 40 años con una compra o con un tema de una separación entre matrimonio, y a los 40 años eso es una cosa que no se ha visto en ninguna parte. Eso, presidente. Continuemos, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Diputado Raúl Saldívar, ¿cuál es su voto? Contra, señor secretario. Muchas gracias. Diputado Diego Chalper, que estaba reemplazado por diputado Torrealba, pero no está aquí en la sala. Diputado Urriti Coechea, ¿cuál es su voto? Por favor, señor secretario. Diputado Gabriel Silver, ¿cuál es su voto? Contra. Presidenta, voy a solicitar el voto del diputado Torrealba que acaba de ingresar. ¿Ya? Sí. Vota a favor. Diputado Mario Venegas, ¿cuál es su voto? En contra, señor secretario. Diputado don Andrés Celis, me pidió votar al final. Perdón, Miguel Crispi, disculpe. En contra. Diputada Emilia Nullado, ¿cuál es su voto? En contra, señor secretario. Siete votos en contra, 4 votos afirmativos. Rechazado, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Señora presidenta, antes que continúe, necesitamos designar diputado informante o diputada informante. No sé si vamos a mantener a la presidenta. Esa es la pregunta. Correcto. Sí, está bien. Muy bien, entonces, señora presidenta, usted queda como diputada informante. Muchas gracias, diputadas, diputados. Dando continuidad a la sesión, el segundo punto tiene por objeto recibir al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al señor Sergio Mico Aguayo, con el siguiente propósito:
dar cuenta del informe del año 2020 respecto a las violaciones de los derechos humanos, sus hallazgos y recomendaciones. Informar sobre el estado de avance y dificultades en la instalación del Comité de Prevención contra la Tortura dentro del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y las medidas que se han tomado al efecto, así como dar a conocer el informe enviado por el comité a los consejeros del instituto respecto al tema. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha excusado su participación por los motivos señalados en la cuenta. Asisten en su representación los siguientes funcionarias que trabajan las temáticas objeto de la sesión. Ellos son don Rodrigo Márquez, doña Paula Ballesteros y don Fernando Martínez. Para referirse a este tema también se acordó invitar a la señora Ana María Stuben como experta representante del Comité de Prevención contra la Tortura. Para establecer el orden, solicito nada más, no sé si algún diputado o diputada, tal vez el diputado Miguel Crispi me puede colaborar, si damos inicio y le damos la palabra primero a la señora Ana María Stuben. Sí, Presidenta, como usted lo tenga, como sea mejor desarrollar la sesión, pero creo que el orden de los factores no sé si altera el producto. Ya. La diputada Hertz, la palabra. Diputada Hertz. Gracias, Presidenta. No, ¿sabe? Mi opinión es que intervenga el instituto, en primer lugar, Ya. porque el instituto es a quien hay que preguntarle, entre otras cosas, qué ocurre con el Comité de Prevención de la Tortura. De acuerdo. Y después poder hacerle consulta a la señora Stuben. Gracias. Ya. De acuerdo. Entonces le otorgamos la palabra por el orden que tenemos al señor Rodrigo Márquez, doña Paola Ballestero y don Fernando Martínez. Y ustedes, por favor, nos apoyan ahí quienes van a ir primero en esta exposición. Presidenta, Ofrezco la- yo solo le sugeriría de que pongamos un tiempo establecido para que todos los expositores puedan tener tiempo y también los parlamentarios y parlamentarias de hacer preguntas al final de las exposiciones. Sí. La sugerencia, ¿cuántos serían? ¿10 minutos? ¿Máximo? Hay que ver cuánto tiempo nos queda. Nos queda Subirlo. a las 17 horas, todavía nos queda una hora y algo. 20 minutos, no más de 20 minutos, 15, o sea, pueden Al ser 20 instituto. minutos al INDH a lo más, y luego lo mismo a representantes De acuerdo. información. Listo. Unos 15 minutos a 20 al instituto y posteriormente a la señora Ana María Stu. Ofrezco la palabra al instituto. La asumo, Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rodrigo Márquez, vengo en representación también del instituto y en primer lugar quería reiterarle el saludo y la excusa a nuestro director porque lamento mucho no poder estar acá en esta sesión, como se dijo, por problemas de agenda. Muy breve, un tema de orden. Al instituto se le ha invitado a tratar dos temáticas, el informe anual 2020 y el tema de la Comisión de Prevención de la Tortura, donde está mi colega Fernando Martínez. Permito proponer, y no sé si se me está escuchando. Sí, le estamos escuchando muy bien. ¿Usted va a compartir pantalla? Quedó Ahora congelado, Presidenta. no le escuchamos. Está con Don problemas Rodrigo. de conexión. Vamos estos temas para después se me ocurre engarzar con la profesora Ana María Stuben, a quien necesito saludar especialmente porque hacía mucho tiempo que no la veía y es muy placentero poder encontrarla acá. Entonces, si les parece, voy a hacer ese orden en los temas. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Yo tengo siempre la duda de si estoy
Le estamos escuchando, don Rodrigo. En algún minuto se nos había quedado ahí paralizado, pero nuevamente le hemos escuchado la voz. Durante el año. Ya. Gracias, Presidenta. Continúo, entonces voy a exponer brevemente primero el informe anual 2020 para después dar paso al entregar la palabra al Fernando Martínez. Primero señalar gracias. Primero señalar un hecho bastante de coincidencia, ¿no es cierto? Hoy día 3 de marzo se cumple un año de la detección del primer caso de COVID en Chile, lo cual muestra, ¿no es cierto?, el transcurso del tiempo que a veces Don Rodrigo, ¿hay alguna dificultad ahí? Se está cortando ya en 3 ocasiones. Señalar que es imprescindible para nosotros, ¿no es cierto?, partir tocando este tema, reconociendo que ha sido un impacto muy fuerte para todos los chilenos y chilenas, y solamente mencionar en eso un recuerdo y un reconocimiento a todas las familias que lo han pasado muy mal, los más de 800.000 contagiados y sobre todo los más de 20.000 muertos que hemos tenido que sobrellevar como sociedad. Hacen de esto un desafío bastante inusual en los últimos años. Por esa fuerza que tenía esta temática, ¿no es cierto?, por la importancia que marcó para la sociedad chilena, es que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos determinó que el informe anual 2020 se concentrara en esta temática, especialmente, para analizar el impacto que ha tenido en Chile la crisis sanitaria, y evaluar especialmente el modo en que el Estado respondió para garantizar la protección de las personas frente al COVID y garantizar el acceso y goce a los derechos humanos durante el tiempo de pandemia. Dada esta profundidad de lo que estábamos sometidos como sociedad, que se pensó en dedicar el esfuerzo temático, pues, especialmente en este informe, al tema de la pandemia y su impacto en los derechos humanos. Esto no fue una tarea simple, porque evidentemente se trató de analizar un fenómeno en movimiento, un fenómeno en curso, donde teníamos que estar muy atentos a lo que iba pasando, tanto en los hechos propiamente tal, como en las estrategias que se pueden haber desarrollado para enfrentarlo, y también en la mirada más normativa respecto a lo que debía o no debía hacerse. Por eso fue un trabajo bastante importante. Sin embargo, creemos haber podido lograr llegar a una metodología que nos permitió arribar a este informe, a este documento, ¿no es cierto?, que tiene cerca de 300 páginas, donde con una metodología, como acostumbra el Instituto, basada en evidencia, ¿no es cierto?, hemos podido generar este análisis. Es importante señalar que el análisis que se hace en este informe toma principalmente los hechos ocurridos desde el inicio de la pandemia, durante la primera parte del año, y las medidas tomadas hasta el 30 de agosto del 2020. Ese es el corte de los hechos el corte temporal de los hechos que se observan. También es muy importante señalar para nosotros que este informe no es lo único que el Instituto realizó en relación con la pandemia durante el 2020. Durante todo ese año y de muy temprano, los diversos equipos regionales del Instituto estuvieron presentes visitando distintos centros, distintos lugares, ¿no es cierto?, en distintos recintos donde están personas pertenecientes a grupos de especial protección y que están bajo custodia estatal. Todas esas visitas, ¿no es cierto?, que se hicieron tanto a recintos carcelarios como a ELEAM, a residencias de niños, niñas y adolescentes y otros, fueron también elementos que permitieron en su momento generar una acción de observación y vigilancia del Estado de los Derechos Humanos. Y don Rodrigo, ¿algo pasó ahí? ¿No le hemos escuchado? Señora Presidenta, se cayó la conexión. Sí. No está conectado el invitado. Ya. Esperaremos o tendremos que continuar con los demás porque él tiene problemas de conexión. ¿Estará preparado doña Paula Ballesteros y don Fernando Martínez, cualquiera de ellos? Porque como él va a dar cuenta del informe anual 2020, pero tiene problemas
en la conexión. ¿Nos podemos comunicar ahí en África con don Rodrigo? ¿Alguien se está comunicando ya? Safra, por favor, conectarse o tratar de conectarlo. Ahí está tratando de entrar. Ya. Don Rodrigo. Está conectando el audio, Presidenta. Ya. Soy Presidenta, lamento los problemas de conexión. Le preguntaba, ¿alguien más puede hacer el informe si usted tiene algún problema para que dé cuenta de este informe? Por la coordinación técnica de este momento, ¿Sí? creo que no. Tratemos de que no pase nada en la siguiente conexión. Ya, ojalá. Ya, adelante, don Rodrigo. Gracias, presidente. Voy a ser más breve todavía para evitar ese problema. Y yo le estaba señalando que por la importancia del tema, el Instituto decidió dedicar temáticamente la observación del informe anual 2020 a la observación del impacto de la pandemia, sobre todo pensando en ella como un desafío de derechos humanos, ¿no es cierto? Que es una cuestión súper relevante, que se ponían aquí en juego también las cuestiones esenciales de protección a los derechos humanos, y también se abre una suerte hasta de oportunidad para reafirmar cómo los derechos humanos nos permiten constituirse también una suerte de guía de la acción pública, aún en contexto de tanta incertidumbre como los que tocó vivir al país en el marco de la pandemia, ¿no es cierto? Y la principal constatación de este análisis que se hizo tanto en el ámbito de la salud, pero también en el ámbito de del trabajo y los ingresos, y se hizo también analizando el ámbito de la educación y el ámbito de los derechos civiles y políticos. Analizamos esos 4 ámbitos: salud, trabajo y ingresos, educación, derechos civiles y políticos. Y lo que queda como aprendizaje transversal es cómo la desigualdad estructural vuelve a expresarse fuertemente en la manera en que la pandemia impacta a la sociedad chilena, ¿no es cierto? Es decir, se hace patente a partir del análisis en esos 4 ámbitos que la pandemia y su impacto en la sociedad ha reforzado la expresión de los déficits de acceso y goce de los derechos humanos en Chile. Es decir, no ha golpeado a todos por igual. Efectivamente, la emergencia reveló una vez más el modo en que la desigualdad afecta la manera en que se distribuyen tanto los efectos negativos de la crisis como los recursos que existen disponibles para hacerle frente, ¿no es cierto? Entonces, esta constatación es muy relevante porque la desigualdad social, un tema que ya hace bastantes años el Instituto de Derechos Humanos ha venido mostrando en sus informes anuales, vuelve a hacerse presente como un enorme desafío. Y por eso es que es importante volver una vez más a tener el marco general de los derechos humanos como orientación y guía de este análisis. En ese sentido, el informe transcurre a través de 4 capítulos, 5 capítulos en general, pero uno más marco teórico y 4 de ámbito específico. Se llegan a generar 37 recomendaciones específicas en cada uno de estos casos. Por cuestiones de tiempo, evidentemente no voy a referirme a las 37 recomendaciones, sino más bien quiero generar una reflexión en torno a los aprendizajes futuros, porque también nosotros teníamos claro que siendo un fenómeno en movimiento y presentando nuestro análisis hacia final del año, lo que importaba era más bien poder tratar de obtener aprendizaje, ¿cierto? Poder mostrar algo, cómo la evaluación que hicimos servía para hacia adelante. Y en ese sentido me voy a concentrar ahora, independiente de que hay, como les decía, análisis específico por cada uno de estos ámbitos y recomendaciones específicas por cada uno de esos ámbitos. Muy breve, los aprendizajes transversales que sirven, creemos nosotros, para la gestión futura de lo que aún tenemos que enfrentar en materia de pandemia, son los siguientes. Primero, la necesidad de entender la pandemia como un desafío de derechos humanos y eso, comprenderlo como una oportunidad para mirar cómo los derechos humanos, todos ellos, están intrínsecamente involucrados en la vida cotidiana de las personas. Aquí es importante aludir al carácter integral, indivisible e interdependiente de los derechos humanos que ha revelado con mucha fuerza esta pandemia y asumir lo que ello implica. Esto porque efectivamente la pandemia, que a primera vista era un desafío de salud pública, inmediatamente mostró su impacto en ingresos, mostró su impacto en trabajo, mostró su impacto en educación, mostró su impacto en otras aristas como el tema de
violencia de género, y mostró su impacto en el tema de la migración, en los derechos civiles y políticos, es decir, casi como un dominó, una afectación en el ámbito de la salud, mostró inmediatamente cómo se afectaban los demás ámbitos de la vida cotidiana de todos los chilenos y chilenas. Y eso lo que muestra, en el fondo, es lo hace de manera patente un elemento que es constante de la mirada normativa de los derechos humanos, que es la integralidad, que es por lo tanto la indivisibilidad del modo en que se deben observar y cómo las políticas públicas deben operar en torno a ello. Entonces ahí hay un primer aprendizaje, hay que pensarlo en esa integralidad, en esa indivisibilidad, porque si no, se toman decisiones que intentan arreglar las cosas por un ámbito, pero dejan de observar los desafíos en otros ámbitos. Eso yo creo que es un aprendizaje súper importante que nos debiera acompañar pensando en cómo se gestiona lo que viene, ¿no es cierto?, en adelante en cuanto al desafío de la pandemia en el caso de Chile. Del mismo sentido, un aprendizaje vital es que es imperativo insistir en enfrentar los desafíos de los derechos humanos en Chile desde una perspectiva de igualdad de género. Eso ha quedado también muy, muy patente por el modo que ha impactado diferencialmente la pandemia a las mujeres y también a otras situaciones relacionadas con la diversidad de género, y por lo tanto es importante que la igualdad de género esté como un enfoque central de todo lo que hagamos, de todo lo que el país haga en materia de políticas para avanzar en enfrentar la pandemia. Lo mismo lo que se llama el enfoque interseccional en la respuesta, es decir, observar cómo se van superponiendo las distintas vulnerabilidades para estar atentos a ellas y de esa manera, ¿no es cierto?, atender en primer lugar a los más vulnerables y evitar que alguien o algunos grupos sociales vayan quedando atrás en las respuestas que el país tiene que seguir dando en materia de pandemia. Otro ejemplo relevante es aprender que el enfoque territorial de las políticas también tiene que ser muy importante, porque se vio en el análisis, ¿no es cierto?, que a veces una mirada de alguna forma equivocada de lo que es el territorio pudo haber generado medidas que finalmente no tenían el impacto que se consideraba que debieran tener, porque se pensaba en territorios a veces políticos administrativos y no los territorios vividos, donde realmente las personas se trasladaban para sus actividades cotidianas. Luego el enfoque territorial también es muy, muy, muy relevante. Y también, por ejemplo, entender que frente a la necesidad de enfrentar la pandemia y a través y usar para ello mecanismos en los cuales en ocasiones hay que restringir los ciertos derechos, es importante que esa restricción de derechos que se pueda justificar en función de los objetivos de política pública, pero sobre todo a partir de su suficiente justificación, su proporcionalidad, ¿no es cierto?, en función de que se están suspendiendo derechos en función de un objetivo mayor, y siempre teniendo en cuenta que aún esas restricciones tienen sus propias restricciones y por lo tanto no puede hacerse de cualquier manera, y que existen además ciertos derechos que en ninguna situación pueden ser suspendidos, ¿no es cierto? Otro aprendizaje relevante tiene que ver con la necesidad de entender que se requiere tomar el pulso de la participación de todos los actores involucrados en los desafíos para obtener mejores decisiones públicas. En diversos ámbitos de lo que analizamos encontramos que en muchas ocasiones las decisiones públicas no concitaban de la manera profunda como se requiere el nivel de participación suficiente para que todos los actores involucrados pudieran contribuir a la generación de un mejor criterio para tomar esas decisiones. Por lo tanto, también es algo súper relevante a tener en cuenta. Todos esos criterios, ¿no es cierto?, nos debieran permitir atender a esta consigna que se ha dado desde los organismos internacionales, que es reconstruir mejor, poder reconstruir mejor a partir de la experiencia que hemos tenido, poder asumir el manejo de la pandemia con una perspectiva también de que lo que se pueda construir hacia adelante tenga en los derechos humanos un eje central de orientación respecto a cuáles son las decisiones que hay que llevar adelante, especialmente los derechos económicos y sociales y culturales, que han sido efectivamente los que han sido más puestos sobre la mesa en esta pandemia, también los derechos civiles y políticos, pero sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, que han mostrado patentemente la centralidad que tienen para la vida de las personas, y desde ahí, por lo mismo, tienen que ser nuevamente una buena guía para las decisiones. En términos muy transversales, y con esto ya empiezo a terminar, es importante que de los aprendizajes de este informe anual
se mantengan cuestiones bien concretas como, por ejemplo, la necesidad de generar mejor información estadística acerca del impacto de la pandemia. Se va a necesitar, el país va a necesitar mucha más información de la que ya existe. Se necesitan diagnósticos que puedan entender de mejor manera cuál ha sido el impacto que ha habido en este año en los distintos grupos sociales, y por eso se va a necesitar generar más información estadística y, por supuesto, trabajar esa información con todo el rigor técnico y la transparencia que requiere para ser un elemento realmente útil para tomar decisiones de bien público, ¿no es cierto? Como ya dije antes, generar información, pero al mismo tiempo teniendo siempre mucho cuidado con la privacidad de las personas y el estándar ético que asiste a la generación de información, siempre respetando la privacidad de todas las personas. Después, promover participación también va a ser nuevamente un elemento que tendrá que, a partir de este análisis, seguir ayudándonos para todo lo que venga, participación con los diversos actores sociales para hacerlo parte de las discusiones como una manera de llegar a un conjunto de decisiones públicas que sean técnicamente más viables, pero también que tengan la legitimidad social que requieren, que sean también aceptables socialmente para poder hacer de las decisiones públicas cuestiones realmente eficaces para manejar los desafíos que vienen hacia adelante. En última instancia, creemos también que esta pandemia ha generado un impacto a nivel cultural muy grande. Es decir, no podemos pensar que no tiene consecuencias en el modo en que nos reconocemos como parte de una misma sociedad, la manera como se ha trabajado, cómo se ha gestionado la pandemia. Ya decíamos, el tema de la desigualdad viene de una cuestión estructural, se expresa en cuestiones súper objetivas, pero también se expresa en un modo de convivencia. Bueno, la pandemia ha dejado en evidencia muchas tensiones de nuestra convivencia, tensiones que muestran tanto lo negativo de nosotros mismos, pero también lo positivo de nosotros mismos, en el caso de todas las personas y actores sociales que han estado en la primera línea de la respuesta al impacto de la pandemia. Creemos que todo ese impacto cultural hay que darle un procesamiento, es decir, también sería importante no pasar solamente por esta de trance como un desafío técnico de política, sino también un elemento reflexivo acerca de qué ha dicho del modo en que queremos ser sociedad, la manera en que hemos enfrentado esta pandemia, y por eso creemos que un ejercicio de memoria y reflexión respecto de lo que ha sido este año 2020 y del modo como todos han reaccionado a eso sería también importante realizar en el futuro para obtener aprendizaje. Insisto, aprendizaje, consolidar también una memoria de lo vivido y también generar la oportunidad de hacer un reconocimiento a todas aquellas personas, profesionales y actores sociales de diverso origen que han estado también expresándose o manifestándose en defensa de los derechos humanos en estos distintos ámbitos de la vida cotidiana que han sido recientemente afectados. Por todo eso, el Instituto pone a disposición de la sociedad chilena este documento para que ya más detalladamente se puedan discutir las propuestas, pero sobre todo proponiendo que para lo que venga, como hay todavía un componente de incertidumbre respecto a cómo se avisora el futuro, para lo que venga podamos seguir utilizando el enfoque de derechos humanos como una guía, en el sentido de que puede que no tengamos como sociedad no se tengan todas las respuestas, pero si se utiliza el enfoque de derechos humanos, esa es nuestra convicción, como la guía para orientar esas respuestas, pueden navegarse de mejor manera estos tiempos de incertidumbre. Me he querido concentrar en los aportes de futuro que vienen de este informe porque ha sido uno de los principales impulsores de este trabajo, poder aportar a lo que viene. Y lo dejo hasta ahí para después, si hay preguntas, poder profundizar y también comprometerme a enviarle a ustedes también una minuta con todos los elementos que estoy exponiendo ahora mismo. Muchas gracias, presidente. He tratado de ser lo más breve posible. Le agradecemos, don Rodrigo Márquez. ¿Quién va a continuar con la siguiente exposición? La diputada Herz solicita la palabra, presidenta. Ya. Ofrezco la palabra, diputada Carmen Herz. Gracias, presidenta. Por cierto, le agradezco al señor Rodrigo Márquez toda la información que nos dio, pero yo creo que aquí ha habido un equívoco en la situación, porque el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el impacto de la pandemia fue ya
expuesto latamente en el mes de enero por su director, el señor Mico, y por el director jurídico, el señor Rodrigo Bustos. Lo que nosotros necesitábamos hoy era el informe de seguimiento de las recomendaciones que dio a conocer de las recomendaciones del año 2019, que dio a conocer el Instituto Nacional de Derechos Humanos en febrero, y que muestra una catástrofe en la situación de derechos humanos. O sea, yo entiendo que ese era el interés, porque este informe ya lo conocemos, lo dio, como reitero, a conocer el director con su asesor jurídico en el mes de enero. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Hertz. Sí. Señor secretario. Solicitado la palabra, señor Rodrigo Márquez, señora presidenta. Ya, ofrezco la palabra a don Rodrigo Márquez. Gracias, presidenta. Diputada Hertz, sí, efectivamente, al parecer, pero la citación es explícita, ¿no es cierto? La citación que nos llegó para esta sesión, en reiteradas ocasiones, explicitaba el interés por tratar el informe anual 2020. Entonces, la verdad que a esa invitación nosotros respondimos, ¿no es cierto?, en esta ocasión. Y por eso que es lo que hemos preparado en esta materia, digamos. Yo vengo y yo estoy acá porque me tocó a mí el rol de coordinador del informe 2020. Entonces, en ese sentido es que creímos estar respondiendo explícitamente a la invitación que se nos formuló desde la Cámara. Lamento si eso no era lo que usted tenía. Nuestro, de la Secretaría. De acuerdo. Ya el señor Mico informó sobre este informe, lo explicó largamente acá. Pero bueno, gracias. Señor secretario, ¿podemos leer la invitación que se les hizo, por favor? La invitación es sobre el informe del 2020. Dice, recibir al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al señor Sergio Mico Aguayo, con el siguiente propósito. 1. Dar cuenta del informe del año 2020 respecto a las violaciones a derechos humanos, sus hallazgos y recomendaciones. 2. Informar sobre el estado de avance y dificultades en la instalación del Comité de Prevención contra la Tortura, dentro del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y las medidas que se han tomado al efecto, así como dar a conocer el informe enviado por el Comité a los consejeros del Instituto respecto al tema. Esa es la invitación, señora presidenta. Y le quisiera preguntar a don Rodrigo Márquez si ustedes traían 2 presentaciones. En el caso del informe 2020 es la que les he puesto. El Instituto está invitado, entiendo, a un segundo tema, que es el tema sobre de la Comisión de Prevención de la Tortura, que él se lo llevará, yo creo, Fernando Martínez. Pero en términos del informe 2020, este es el informe 2020. La diputada Hertz solicita la palabra. Diputada Carmen Hertz. Gracias, presidenta. Yo creo que como, digamos, para esto está claro, la citación que se hizo fue para el informe anual 2020. Ese informe ya fue informado, por lo tanto, el señor Rodrigo Márquez vino conforme a la citación que se le hizo. Por lo tanto, yo lo que estoy pidiendo es que rectifiquemos la citación para la próxima sesión, porque lo que esta comisión tiene que saber, y que es extraordinariamente grave, es el informe de seguimiento que dio a conocer el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ese es el que a nosotros nos interesa conocer. Eso, presidenta, gracias. Ya. Señor secretario, podemos dejar más explícitamente para una siguiente sesión con lo que nos ha señalado la diputada Hertz, porque efectivamente el señor Rodrigo Márquez viene a dar cuenta de lo que de la convocatoria que le hicimos, así que en eso él estuvo bastante claro en señalarlo. Con respecto al segundo punto, don Rodrigo, ¿quién le va a corresponder exponer del instituto? Yo expongo, presidenta, si el segundo punto es el don Fernando Martínez. Sí, muchas gracias.
Ofrezco la palabra, don Fernando. Gracias, Presidenta, muy amable. Primero, unos segundos para saludar rápidamente a todos los diputados que se encuentran presentes, diputada Hertz, Venegas, Celi, Jiménez, Molina, Urruticoechea, Saldívar, Silver, Torrealba. Un saludo para todas y todos. Asimismo, para las colegas y colegas del INDH que se encuentran presentes y de la Comisión de Prevención contra la Tortura. Y finalmente, bueno, ya se ha dicho, pero siempre vale la pena señalar y más explícitamente que el director del instituto, Sergio Mico, se ha excusado por estar atendiendo situaciones de derechos humanos en la zona de la Araucanía que reclaman atención inmediata. Dicho esto, paso rápidamente para poder aprovechar los minutos a el tema que nos convoca. Voy a ser bien telegráfico en algunas cosas. ¿Cómo nos situamos en esto? Primero, 1993, Conferencia Mundial de Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas, en la cual se acuerda solicitar la adopción de un instrumento internacional complementario de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas del año 1984. La Declaración y Programa de Acción de Viena, que sucede a la Conferencia Mundial de 1993 de Derechos Humanos, así lo establece. Y por lo tanto se adquiere un compromiso en este sentido. El Sistema de las Naciones Unidas y la Asamblea General, el año 2002, acuerdan el protocolo facultativo, el que entró en vigor el año 2006. Chile ratifica el protocolo facultativo el año 2008, el 2009 se publica en Chile y se adquiere entonces por parte del Estado de Chile el compromiso de instalar uno o más, según dice el protocolo facultativo, da la opción a los Estados parte, mecanismos de protección a nivel nacional, de prevención de la tortura. Y es así como el año 2019, el 25 de abril, se publica la ley 21.154 que señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Chile, es el mecanismo nacional de prevención de la tortura, así lo designa, y señala también a renglón seguido que para todos los efectos en materia de prevención de la tortura, el INDH actuará a través del Comité de Prevención de la Tortura que esta misma ley crea. Por lo tanto, ahí hay unos primeros antecedentes para situarnos en el tema que estamos hablando. Hay una amplia experiencia comparada y voy a entrar de inmediato a ver algunos de los temas que han sido complicados en esta materia que es posible recoger para hacerse una idea de cómo los estados en el mundo han ido dando cumplimiento a esta obligación de instalar mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Así, según cifras del año 2018, y cito esto por lo que voy a explicar a continuación, 87 estados habían ratificado el protocolo facultativo contra la tortura. De esos 87 estados al año 2018, y lo digo para tener nada más que una referencia, que no es la más actualizada, pero nos va a permitir comprender lo que quiero señalar, 66 estados habían instalado mecanismos nacionales de prevención de la tortura. De esos 66, 41 estaban instalados en instituciones nacionales de derechos humanos. Es decir, casi 2/3 de los mecanismos instalados se habían instalado en instituciones nacionales de derechos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque el protocolo facultativo, las recomendaciones del Subcomité contra la Prevención de la Tortura y por supuesto también los principios de París destacan la importancia que tiene la independencia de estas instituciones. Entonces, el tema de el diseño normativo y el tema de la decisión política de dónde se instala el Mecanismo Nacional de Prevención pasa a cobrar mucha importancia y en definitiva lo que interesa, y en esto el subcomité ha sido absolutamente claro, es que también, independientemente de si se instala de forma absolutamente independiente o si se instala en el contexto de una institución nacional de derechos humanos, se le entreguen los recursos tanto humanos como materiales suficientes para que su labor sea efectiva. Ese es el término que se ocupa y se le respeta efectivamente su autonomía en el caso de que se ha instalado en el contexto de una institución nacional de derechos humanos. Entonces, estos temas pasan a ser absolutamente fundamentales y, como digo, tienen que ver con la decisión política y con el diseño normativo. En el caso de Chile, ¿qué es lo que se hizo? De acuerdo a lo que yo señalé anteriormente, el Comité de Prevención de la Tortura, contra la Tortura, se crea como la institución a través de la cual
el mecanismo nacional, que es el instituto, tiene que actuar. Y en este sentido, el tema de la autonomía ha sido un tema muy discutido. Quiero señalar que en agosto del año pasado, el propio Comité de Prevención contra la Tortura, haciendo uso precisamente de la autonomía de sus facultades, solicitó un informe en derecho que fue encargado al abogado Javier Couso. Ese es un informe de derecho que tiene 49 páginas. De las 49 páginas, 20, por lo menos, hice yo una rápida recuento antes de entrar a la reunión, 20 por lo menos están dedicadas a señalar que efectivamente existen grados significativos e importantes de autonomía que ostenta actualmente el Comité de Prevención contra la Tortura. Dice, me voy a permitir leer solo para que ser muy fiel algunos pequeños párrafos del informe. Dice, el legislador nacional, dice, intentó reproducir la separación de funciones de protección que le corresponde al Comité contra la Tortura respecto de aquellas que le corresponden al subcomité, que son de prevención en relación al protocolo facultativo. Y aquí es súper importante tener presente que la idea es que existe una triada, es el subcomité, el Estado y los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Esa es la triada que debe actuar en este caso. El subcomité, por una parte, en representación del sistema de las Naciones Unidas, el Estado, que es el responsable de cumplir los compromisos de la Convención contra la Tortura y del protocolo facultativo, y el mecanismo nacional de prevención, que es el responsable de realizar las actividades en prevención de la tortura. ¿Y cuáles son fundamentalmente estas actividades? Esto ya viene señalado, y vuelvo a lo que decía cuando partí desde la Conferencia Mundial de 1993 de Derechos Humanos. Ahí ya se señala que la importancia es crear un órgano de visitas periódicas, que a través de estas visitas pueda entregar recomendaciones y hacer las observaciones suficientes para que se pueda avanzar en materia de prevención de la tortura. Por lo tanto, en este sentido, desde mi perspectiva, aquí existe, y eso es lo que hay que en ese empeño está decidido el instituto, establecer una complementariedad de los mandatos, tanto el mandato del instituto establecido en la ley 20.405 como del mandato de la ley 21.154, que en definitiva deberían apuntar a la erradicación de la tortura. Ese debería ser nuestro objetivo final. Dice el informe del señor Couso, las funciones del comité de expertos están alineadas. Esto lo digo porque la ley ha sido criticada desde todo punto de vista, la ley 21.154. Dice, están alineadas y son plenamente consistentes con lo dispuesto por el protocolo facultativo y por las directrices del subcomité de prevención de la tortura. Es crucial, por lo tanto, dice Couso, que se desarrollen dinámicas de coordinación y colaboración fluidas entre el comité de expertos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y dice la peculiar modalidad en que la ley crea el mecanismo nacional de prevención, es decir, esto de que dice que el mecanismo es el instituto, pero que tiene que actuar a través del comité, tiene el efecto práctico, dice Couso, de erigir al Comité de Prevención contra la Tortura como una entidad que goza de significativos grados de autonomía funcional, organizacional y presupuestaria respecto del INDH. Fíjense ustedes que el INDH está compuesto por un órgano superior que es el Consejo. Entre los 11 consejeros eligen una persona que es el director. El resto de los funcionarios somos empleados. Pues bien, ¿qué dice Couso respecto a la calidad jurídica del comité de expertas que crea la ley 21.154 y que es el que en definitiva le da vida al Comité de Prevención contra la Tortura? Dice que tienen una calidad y una posición jurídica similar a la de los consejeros del instituto, es decir, a la de aquellas personas que conforman la máxima instancia directiva del instituto. Por lo tanto, por ejemplo, no pueden ser despedidos. Para ser removidos tiene que seguirse el mismo procedimiento que para remover un consejero del instituto. Dice también que esto, por lo tanto, nos lleva aquí a que, si bien es cierto, el Comité de Prevención contra la Tortura debe entenderse como un ente funcionalmente diferenciado del INDH, del cual, sin embargo, forma parte. Y es por eso, entre otras cosas, que tiene distintas facultades, como proponer como facultades normativas.
dictar su propio reglamento de funcionamiento, proponer modificaciones al estatuto del INDH, cosa que ya se ha hecho y que se encuentra en tramitación ante el Ministerio de Justicia, y además dice que tiene tiene todas las facultades para dirigir como estime conveniente a su equipo de trabajo y tomar las decisiones que autónomamente estime más conveniente. Sin embargo, no todo es maravilla en la ley, Presidenta, y hay algunas cosas que llaman la atención porque podrían ser un poco más contradictorias con lo que estoy diciendo. Dice, por ejemplo, en alguna parte, en el artículo 5, que el Instituto podrá contratar al personal de apoyo del Comité de Prevención contra la Tortura. No dice deberá, dice podrá. ¿Cuál ha sido la práctica en realidad? La práctica en realidad ha sido que cuando el Comité de Prevención durante el año 2020 ha definido alguna contratación, el Instituto ha procedido a realizar esta contratación. Quiero señalar al respecto que durante esta semana me comuniqué con los directores de por lo menos 3 mecanismos nacionales de prevención que están en circunstancias en términos de diseño más o menos parecidas a la de Chile. Hablé personalmente con el director del mecanismo de Perú, que está inserto en la Defensoría del Pueblo. Hablé personalmente con el director del mecanismo de Uruguay, que está inserto en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y hablé personalmente con el director del mecanismo de Costa Rica, que está inserto en la Defensoría de los Habitantes. Yo diría que, de acuerdo a lo que me comentaban, los grados de autonomía desde el punto de vista normativo que tienen, a lo mejor habría que hacer un estudio comparado de legislación, pero me llamó la atención que algunas cosas tenían quizás desde el punto de vista de diseño normativo, no estaban tan claramente establecidas en función de la autonomía. Y les pregunté, ¿y cuál ha sido la práctica cuando ustedes han estado trabajando en el contexto de las instituciones en que están insertos, igual que el Comité en Chile? ¿Las instituciones les han puesto problemas? La respuesta fue unánime. No nos han puesto problemas. No hemos tenido problemas en ese sentido. No estoy diciendo con esto que no haya que abordar problemas en el diseño del Comité de Chile, pero sí quiero hacer esta referencia un poco a lo que es la experiencia comparada y a un tema que se ha desarrollado, que se ha discutido ampliamente, que es el de la autonomía, en términos de si tendría o no tendría autonomía el Comité. Es así como, por ejemplo, durante el año 2020, el Instituto y el Comité tomaron, en un contexto de pandemia, que fue una limitación para todo tipo de organismos, tanto del sector público como sector privado. Ante ese contexto, el Instituto y el Comité tomaron decisiones distintas, teniendo, por supuesto, realidades distintas. El Comité estaba recién naciendo, había comenzado sus funciones en abril del año pasado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos llevaba 10 años de funcionamiento. El Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el año 2020 realizó 376 visitas a cárceles. En 15 de esas visitas a cárceles, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo presente personalmente. Señalo esto porque algunos días atrás tuvimos una presentación similar en el Senado y se dijo que quienes habían realizado esas 376 visitas eran las oficinas regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por supuesto, las oficinas regionales de derechos humanos también realizaron visitas, pero la dirección del instituto también estuvo haciendo visitas de manera absolutamente asidua durante este periodo. No solamente se realizaron 376 visitas a cárceles, se realizó no menos de medio centenar de visitas a establecimientos de salud y se siguieron tramitando 2.882 querellas que son producto de situaciones de tortura y de apremios ilegítimos registradas y denunciadas al Instituto y verificadas por el Instituto en términos de admisibilidad durante el periodo de la crisis social y política. Por lo tanto, esa fue la decisión del Instituto, habida cuenta de sus 10 años de experiencia, de su instalación, de su despliegue en todo el territorio nacional. En el caso del Comité, haciendo gala precisamente de su autonomía, el Comité optó, y siguiendo en esto las recomendaciones, tanto del Subcomité para la Prevención de la Tortura, como de la Asociación para la Prevención de la Tortura, como de otros mecanismos nacionales y regionales de prevención de la tortura de América Latina, optó por realizar un proceso de preparación en donde fuera avanzando paso a paso y con la mayor seguridad posible. Hay que señalar también una cuestión que es súper importante. Esa decisión del Comité no fue una decisión única y exclusivamente de su análisis
de cómo estaba la situación en ese momento o de en qué grado de desarrollo institucional se encontraba el propio comité, sino que también tiene que ver con lo que estableció el legislador cuando la ley 21.154 señaló que el primer año de funcionamiento se iban a nombrar solo 4 de los 7 expertos que iban a formar el Comité de Prevención contra la Tortura y que los otros 3 se iban a nombrar durante el segundo año de funcionamiento. Por lo tanto, el concepto de instalación progresiva del comité y de inicio progresivo de sus funciones tiene raigambre y tiene fundamento, y en ese sentido el comité ha hecho un análisis absolutamente autónomo y ha tomado estas decisiones. Finalmente, después de todo el proceso de preparación, y hay que decirlo también, el comité ya ha iniciado las visitas, y ha iniciado las visitas con metodologías muy interesantes que apuntan a considerar, entre otras cosas, por ejemplo, el contacto con las organizaciones de la sociedad civil. La semana pasada, el comité visitó 2 unidades policiales en la 5ª región, 2 unidades policiales en la región metropolitana y también visitó un recinto psiquiátrico en la región de Los Ríos. Y esa fue una visita que duró por lo menos 4 días, me podrá corregir si es que me equivoco en esto, y que consideró una metodología que primero incluyó la visita al centro, se levantó información, se conversó con los funcionarios y después se conversó con la sociedad, con organizaciones de la sociedad civil y también con personas que eventualmente podrían ser familiares de víctimas o haber sido víctimas. Y con esa información contrastada se volvió a visitar el recinto de salud, lo que da cuenta de una metodología muy interesante en este sentido también. Y por lo tanto, ahí sin duda que hay cosas que han habido problemas. Por ejemplo, la discusión sobre los alcances del concepto de prevención, la discusión sobre si la autonomía, hasta dónde es la autonomía, porque hay algunas cosas que la ley le encomienda a realizar al instituto. Por ejemplo, también le faculta la ley al Comité de Prevención contra la Tortura para realizar actividades formativas, pero dice que las deberá hacer a través del instituto. Entonces, insisto, ahí está la recomendación que se hace en este informe en Derecho que yo citaba, de que hay que tener altos grados de coordinación y muy fluida para poder cumplir con estos mandatos. Pero sin duda que problemas han habido. Hubo la renuncia de una de las expertas, si no me equivoco, en el mes de noviembre. Hay otra experta que está renunciada a fines de marzo, y por lo tanto esto no ha sido tampoco una situación en la que no hayan habido discrepancias y problemas, insisto, dentro de un contexto que ha sido difícil como el de la pandemia y que ha afectado a todo tipo de organismos. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el instituto? En lo que le compete y buscando no afectar la autonomía del Consejo, del Comité de Prevención contra la Tortura. Lo que hizo el instituto, por decisión del director Sergio Mico, fue crear 2 comités. Un comité operativo, en el cual asiste y participa el secretario ejecutivo del Comité de Prevención contra la Tortura, y se reúne con el jefe de Administración y Finanzas, con la jefa de personal y con el jefe de Tecnología e Información. Y resuelven los problemas administrativos y operativos más prácticos. Y en eso se está trabajando y se está avanzando, y la idea es que estos problemas se puedan resolver a la brevedad. Problemas como cuáles, como por ejemplo que cuando se quiso comprar computadores durante el año 2020, resulta que de acuerdo a la circular de austeridad del Ministerio de Hacienda había que realizar un trámite adicional para la compra de computadores, que en ese caso no se pudo realizar y finalmente la compra de computadores terminó demorando. Problemas como cuáles otros que no tienen nada que ver con el sector público. Cuando se quiso comprar un vehículo, se llegó a un momento por las demoras en comprar el vehículo en que por problemas de mercado, o sea, nada que ver con el sector público, resulta que no había vehículos disponibles en términos de las características que estos deberían tener. Entonces, primero que nada, un comité administrativo para solucionar estos problemas, en el cual, insisto, participa el secretario ejecutivo del Comité de Prevención contra la Tortura. Y otro comité político estratégico, en el cual participan consejeros del instituto. Yo soy el coordinador de ese comité político estratégico, por eso es que estoy en esta reunión y no en mi calidad de jefe regional del instituto. Y participan también la Asociación para la Prevención de la Tortura, que sigue acompañando en este proceso de instalación. Participa también la vocera del Comité de Expertas, Ana María Stuben, que está aquí presente también en esta reunión, y también en esa dinámica se ha ido avanzando de manera importante en términos, yo diría, lo reduciría con 2 conceptos y terminaría con esto.
Uno que es el de considerar esto que ha ocurrido, los avances que se ha buscado tener, pero también las dificultades como desafíos y como una ventana de oportunidad para trabajar en este tema. Y segundo, con la convicción de que en esto hay que poder avanzar en los grados de coordinación, insisto, a efectos de que los mandatos de prevención puedan ser complementarios con el mandato de protección y de promoción, que no son absolutamente excluyentes. Esa es una discusión que hay que dar todavía. El mandato de promoción, cuando uno realiza promoción de los derechos humanos, de una u otra manera también está aportando a la prevención. Sin embargo, desde el año 1993, y vuelvo a la Conferencia Mundial, el Sistema de las Naciones Unidas entendió un cierto concepto de prevención y hay desarrollo en el sistema con posterioridad, que es el que en definitiva debe llevar adelante el comité, y en ese sentido también el instituto está absolutamente comprometido. Presidenta, muchas gracias. Quedo disponible si hay preguntas que puedan surgir. Hay otros avances que también se han realizado en el último tiempo, así es que con gusto los daría a conocer si es que hay consultas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Martínez. Ofrezco la palabra para alguna pregunta. Diputado o diputada. Solicita la palabra. Ofrezco la palabra, diputada Carmen Hertz. Gracias, presidenta. Yo me he permitido sugerir que escucháramos ahora a la señora, la historiadora Ana María Stuben, quien renunció pocos meses después de haber sido designada por alta dirección pública como experta en el Comité del Mecanismo de Prevención de la Tortura, para poder, con ese complemento, poder formularle las preguntas necesarias al abogado don Fernando Martínez. Ya. ¿Hay algún otro diputado que esté solicitando la palabra? No hay más palabras solicitadas, presidenta. Ya. Entonces le vamos a otorgar la palabra a la señora Ana María Stubb, experta representante del Comité de Prevención contra la Tortura. Ofrezco la palabra, señora Ana María. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Saludo también a todos los diputados y diputadas de esta comisión. Agradezco la oportunidad de comparecer. Así es que me remitiré, desgraciadamente me va a tocar la difícil tarea de, ya que los avances que ha realizado el comité los ha visitado muy bien Fernando Martínez, me va a tocar la difícil tarea de justificar los problemas que ha tenido el comité en su instalación y que han en parte ocasionado mi renuncia a partir del 31 de marzo y la de Isabel Madariaga, que se realizó a apenas 2 meses de instalado el comité. Producto de mi experiencia, yo visualizo 2 áreas de problema. Insisto en un punto antes de echar al área de los problemas, que realmente el comité ha hecho una gran labor. El proceso de instalación ha sido un proceso muy complicado, ha sido un proceso en pandemia, como decía Fernando Martínez, que ha requerido además empezar con un informe de derecho, como para poder realmente comprender esta ley que el mismo Javier Couso definió como una ley muy sui generis. Por lo tanto, dejo de lado el tema de los avances y de las cosas positivas que se han hecho para entrar un poco en el área de los problemas, que yo visualizo que son 2 y que han generado una crisis que no hay que obviarla, que hay que reconocerla. A mí me parece que si no hubiera sido por esta crisis que ha salido a la opinión pública, que ha trascendido a esta comisión y también al Senado, probablemente estos problemas todavía no se habrían dado los pasos necesarios, digamos, como para empezar a solucionar. Fernando Martínez explicó muy bien cuáles son las características de la ley. Y yo me quiero centrar en, como digo, 2 problemas, uno que son de tipo administrativo y otro que son político-estratégicos. Partir diciendo, por cierto, lo que ya se mencionó por Fernando y también nosotros por el informe del derecho de Javier Couso, lo sui generis de esta ley exige lo que Javier cita como dinámicas de colaboración y coordinación muy fluidas. Y eso es lo que en términos administrativos ha sido problemático durante el proceso de instalación.
como ustedes deben conocer también por la ley, el comité cuenta con una capacidad operativa muy menor. Son apenas, vamos a tener una dotación total de 18 personas cuando esté en régimen total, es decir, estén 7 expertos más el equipo de apoyo. Esta capacidad durante el periodo de instalación está aún más reducida, lo cual se suma, por cierto, a que la capacidad del INDH también ha estado muy reducida, lo que hay que reconocer absolutamente, y que por lo tanto, a pesar de la buena disposición de gran parte de las personas que trabajan para el INDH, esa coordinación no ha sido ni eficiente ni efectiva. La verdad que las demandas de apoyo del comité deben competir con las propias del INDH, que por cierto también vio aumentar sus tareas con el estallido social y la crisis sanitaria, lo que redundó en que respecto del comité varios procesos administrativos no se desarrollaron con la celeridad requerida. Me refiero no a problemas que se derivaron, como por ejemplo lo de los computadores u otros que son producto, digamos, del aparato general del Estado, sino que se derivaron también de descoordinaciones propias con el INDH, como fueron retrasos en la contratación personal, retrasos en el proceso de arrendo de oficinas, retrasos en la adquisición de equipamiento, retrasos incluso en el apoyo que el INDH tenía que dar para la preparación de las visitas, que motivó, por poner un ejemplo, que finalmente, a pesar de que se reconoce tanto la autonomía del comité, las personas que visitaron los lugares de privación de libertad durante la semana pasada fueran con una credencial con el logo del comité, pero con una wincha que decía claramente Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con esto me voy a referir posteriormente al tema de la autonomía. Respecto de los aspectos políticos estratégicos, por cierto que yo no cuestiono que el comité, que el mecanismo hubiera sido designado como mecanismo, digamos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, el hecho que el mecanismo sea el instituto plantea una serie de preguntas y de cuestiones que no se resuelven solamente con un informe en derecho, sino que requieren de una coordinación muy eficiente y muy efectiva, no solamente para los aspectos administrativos, sino también para la operación misma del comité, ¿no? Como detectó muy bien Javier Couso en su informe en Derecho, la autonomía es limitada. Tiene ciertos grados de autonomía, tiene bastante autonomía, podemos usar el adjetivo que queramos poner, pero la autonomía está limitada. El comité no tiene personalidad jurídica, no tiene una autonomía presupuestaria total, no tiene autonomía total para sus contrataciones, dándose además un problema, generándose, digamos, además un problema para el mismo INDH, que las contrataciones, si bien las puede acordar autónomamente el comité, las debe firmar, contratos los debe firmar el director del INDH, lo cual lo hace responsable a él de decisiones que pueda tomar eventualmente, erradamente, el comité. Y también mencionó Fernando Martínez el tema de las capacitaciones que tienen que hacerse a través del INDH. No obstante, repito, la ley afirma que el INDH debe efectuar la prevención exclusivamente a través del comité. Eso lo dice textualmente, de forma exclusiva. Este es un cambio conceptual y estratégico relevante respecto a las funciones del INDH, pues reemplaza, como ustedes sabrán, el concepto de movilización de la vergüenza propia de las instituciones reactivas por la magistratura del convencimiento, que es propia del concepto de prevención. Pero el concepto de prevención admite diversas semantizaciones que son fundamentales de acordar para la operación del comité, para la operación del mecanismo, ¿no? Y las cuales hasta la fecha no han sido precisadas del todo. Hay una postura que afirma que las actividades del comité solamente deben realizarse ex ante, digamos, es decir, visitas para efectuar diagnósticos de prevención sin acudir, por ejemplo, a los lugares de privación de libertad, por ejemplo, en contexto de alguna manifestación. Eso genera, digamos, una discusión que es necesario que se lleve a cabo, que no se ha llevado a cabo todavía durante este primer año de instalación, y que
va a ser relevante para saber las posibilidades reales de cumplimiento de su mandato que puede tener el comité. Ahora, la posición que afirma que el comité sí debiera intervenir en casos de manifestaciones, por ejemplo, por potencial de tortura, son relevantes porque tenemos que admitir de que la prevención se alimenta de casos muy concretos. Entonces, en una situación de manifestaciones podría obtenerse información, podrían detectarse déficits protocolares, podría detectarse una cultura institucional que valorice el buen trato y que esta segunda postura, digamos, dice que sí interesan los casos concretos, lo cual exigiría también adecuar las posibilidades de trabajo que se den con la dotación que tiene el comité, ¿no? En consecuencia, me parece fundamental que se establezcan protocolos que dividan los roles de cada una de las instituciones para preguntarse cómo compiten las demandas que tienen ambas instituciones. Un segundo problema en esta área de que el mecanismo esté en el INDH sin cuestionar su permanencia en el INDH, pero sí la forma como se relacionan, es la confusión que se produce a la hora de distinguir el mandato del INDH y el mandato del comité, tanto en el imaginario público como ante las autoridades de los distintos recintos de privación de libertad. Esto lo hemos evidenciado en conversaciones, por ejemplo, con Gendarmería, con organizaciones de la sociedad civil, etc. Eso me parece que exigiría que las mesas de trabajo se diferencien de manera que el comité organice instancias distintas a aquellas que realice el IDH con ideas del diálogo y la coordinación. Ejemplo de que incluso en el INDH aún no se asumen estas diferencias es el ejemplo que les ponía recién del tema de la guarda, que es una cosa muy simbólica si ustedes quieren, pero es solamente para no tomar tiempo y no contar otros problemas. Ahora, en este mismo tema de diferenciar los carismas, por así decir, de ambas instituciones, yo creo que es importante tomar eso en consideración, especialmente en el caso en Chile, en que los conceptos de derechos humanos están altamente polarizados. Por lo tanto, es importante, polarizados políticamente, y por lo tanto es muy importante que esta institución pueda ser legitimada no solo por su adscripción parcial, si se quiere, al INDH, sino que también con la participación activa de, no solamente en términos de diálogo, sino ojalá también de una participación mucho más eficiente, de, como sucede en otros países, yo también he conversado con mecanismos de otros países, en que, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil ayudan a legitimar a estos mecanismos y sobre todo también ayudan a sensibilizar sobre el trabajo que deben realizar estos mecanismos, ¿no? Sensibilizar e informar sobre el tema de la prevención es una tarea fundamental que de alguna manera no es que se dificulte, pero se tensiona, digamos, dentro de la pertenencia al INDH, y hay que buscar formas de que esta tensión se resuelva. Ahora, respecto al diseño normativo, como les decía, el comité va a tener una muy escasa dotación. 18 personas para más de 2.000 instituciones, que son las que les correspondería al INDH visitar, si es que su principal mandato es la visita. Custodia policial, cárceles, instituciones de salud mental, de niños, niñas y adolescentes, de adulto mayor, recintos militares, centro de detención migrante, etc. El mandato, como les decía, prioriza las visitas, pero yo los invito a que ustedes se pregunten cuántas visitas podría realizar un comité como este con un equipo de apoyo de apenas 7 profesionales para 7 expertos. Hay que preguntarse cómo puede cumplir este mandato adecuadamente, considerando que las visitas no podrán tener la cantidad de personas suficientes ni realizar la cantidad de visitas. El plan estratégico que contrató el comité permitió pensar, ¿no?, que difícilmente el comité va a poder realizar más de 10 visitas al mes. Lo cual, si pensamos en 11 meses, ¿no es cierto?, ustedes podrán calcular la cantidad de visitas que va a poder realizar teniendo un mandato que incluye a más de 2.000 instituciones.
En ese terreno, es que a mí personalmente, y eso se ha debatido también al interior del comité, parece fundamental que se prioricen las actividades de capacitación, que por la ley deben de realizarse a través del INDH. Y ahí surge la posibilidad de cambios legales probablemente menores, digamos, que permitan que el comité pueda realizar actividades de capacitación que pareciera ser, y así se ha demostrado, digamos, que tienen un mucho mayor efecto multiplicador. Me refiero a capacitaciones, por ejemplo, a Gendarmería, me refiero a capacitaciones, por ejemplo, a Carabineros. Entonces, a mí me parece que esta es una manera de fortalecer la prevención y además coordinándose, digamos, con otras instituciones de monitoreo, lo cual exige, por cierto, una buena lista. Pero en la medida en que el comité cuente, digamos, con aportes de la sociedad civil integrados, digamos, dentro de su dotación, ojalá, dentro de su mandato, ojalá, y dentro de sus procesos de coordinación con el INDH, bueno, ahora Fernando Martínez mencionó estas 2 mesas, que a mí me parece que son un gran avance, 2 mesas de coordinación administrativa y político-estratégica que fueron resultado de esta crisis y de detectar, digamos, o de visibilizar los problemas que se habían producido durante todos los meses anteriores. Bueno, en estas mesas y en todas las instancias de coordinación con el INDH, es probablemente que sería altamente recomendable que pudieran existir no solamente el Comité contra la Tortura, que se fue integrado recientemente a la primera reunión de esta mesa, que se han realizado 2 hasta ahora, sino que sea una forma permanente y que este comité político estratégico continúe en forma permanente con participación de miembros del Consejo del INDH y también de organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente me voy a referir al último de los problemas que me parece mucho, pero digamos el último de los que me parece importante mencionar, que es el proceso de selección de las expertas y expertos. Ustedes saben, la ley designó a 4 expertas, 2 estamos renunciadas, hay que seleccionar por lo tanto a 5 a fin de completar la dotación de 7. Uno de los problemas de coordinación que ha habido, puesto que estas expertas debieran estar ya en funciones a partir del mes de abril y el proceso todavía no ha sido, el proceso el concurso no ha sido todavía publicado. Sin embargo, cuando se publique, a mí me parece importante que el proceso sea acompañado no solamente a través de el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública, sino que también con integrantes, ojalá del Consejo y ojalá del mismo comité. ¿Esto por qué? Porque hubo inicialmente, creo yo, un problema en el diseño de los perfiles que deben corresponder a las competencias que se requieren y a las áreas de monitoreo. El mandato exige que el comité no solo visite y capacite, sino que también que sensibilice sobre los problemas de los derechos humanos. Ello obliga a que quienes sensibilicen sobre el problema de los derechos humanos tengan también una adecuada sensibilidad hacia el problema de los derechos humanos. Entonces es fundamental que personas con esta sensibilidad, que podemos por supuesto, por cierto, asegurar que son las personas vinculadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos del mismo comité, acompañan un proceso que no debiera quedar exclusivamente en manos de las personas de la alta dirección pública, que no tienen, que pueden tener una excelente preparación como para elegir directores de departamento, etcétera, pero no necesariamente para un problema adicional tan relevante como es el problema de la tortura y de los derechos humanos. Hay que además pensar que el tema de la ADP es problemático pensando en la independencia de los expertos. Como ustedes saben, los miembros de la alta dirección pública son elegidos por el gobierno de turno, lo cual no necesariamente garantiza la independencia a la hora de recomendar a los expertos. Les pongo un ejemplo. En el caso de la primera selección, en la cual nosotros fuimos seleccionados, hubo alrededor para cada perfil, alrededor de 100 y tantas postulaciones, pero al Consejo solamente les llega la terna final. Entonces, el proceso ese queda completamente, el proceso para designar la terna queda completamente en manos de los headhunters y las consultoras que elige la ADP y luego la entrevista que hace la misma ADP. Les puedo comentar también, a propósito de comparaciones,
que en otros países los procesos de selección son distintos. En Costa Rica los nombra el defensor, por ejemplo. En Panamá y en Paraguay los designan representantes de los distintos poderes del Estado. En otros países participan activamente miembros de la sociedad civil que tienen un claro carisma en defensa de los derechos humanos, etc. Y finalmente también en el área de recomendar soluciones, digamos, a los problemas que se han producido en la selección de los expertos, me parece que la inhabilidad por haber sido funcionario público en los últimos 2 años es un impedimento grave para tener buenos postulantes al rol de los expertos. Porque evidentemente personas que provienen, ¿no es cierto?, de trabajos en el área de justicia, por ejemplo, digamos, pueden ser personas, y de hecho me consta que podrían haber postulado, digamos, personas con alta experiencia en este tema, ¿no? Creo, y quiero insistir, esta actitud mía, que puede parecer una actitud un poco acusatoria hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no lo es en absoluto. Reconozco absolutamente que es el mecanismo, que probablemente esa fue una decisión acertada, que en designarlo como mecanismo, reconozco la buena voluntad que han tenido muchas de las personas del INDH en colaborar, pero creo que la coordinación con la institución no ha sido lo eficiente y eficaz que un mandato como este lo requiere. Entiendo, y eso, digamos, no tengo tiempo para exponerlo, digamos que tampoco debido a que el manejo del presupuesto no tiene autonomía total y que es precario, digamos, si pensamos que son 2.000 y tantas instituciones, pero son 923 millones de pesos anuales, que puede ser poco si se quisiera o se pudiera, digamos, cumplir el total del mandato, pero es también mucho dinero si es que no se va a cumplir este mandato de la manera adecuada como debería cumplirse. Por lo tanto, es muy importante, digamos, que esto se tome con la debida seriedad. En resumen, y con esto termino, creo que ha quedado pendiente durante el proceso de instalación una coordinación eficiente con el INDH, no solo en temas políticos estratégicos, sino que también administrativos, que es fundamental distinguir el concepto de prevención que corresponde al comité en relación al concepto de reacción, que correspondería más al INDH, que es fundamental delimitar las áreas de competencia de ambas instituciones, que hay que tratar que los carismas de ambas instituciones no se traspasen, que debiera existir una mayor coordinación a través de distintas mesas de trabajo con participación de la sociedad civil, que debieran orientarse los trabajos, ojalá, hacia la capacitación por el escaso número de visitas que pueda poder realizar con el comité durante el año, que se debe prestar especial atención a la selección de las expertas, y en el sentido de que quien mide la experiencia debe tener una experiencia en el trabajo en derechos humanos, y quien mide la sensibilidad debe también tener especial sensibilidad hacia un tema que, como todos ustedes saben, y en materia de esta comisión, es un problema que este país, digamos, debiera tratar con la mayor dedicación y la mayor seriedad. Le agradezco, señora presidenta, el tiempo de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ana María Stuben, por la exposición que nos hace. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas, para consulta. La diputada Hertz solicitó la palabra. Diputada Carmen Hertz, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, quería agradecerle, por cierto, al abogado y antiguo colega mío de la Vicaría de la Solidaridad, Fernando Martínez, desde esa época nos conocemos, y a la historiadora Ana María Stuben, por lo que nos indicó. Presidenta, yo creo que el tema del mecanismo de prevención de la tortura, es un tema clave para el país. Es un tema clave atendida además la situación en la que estamos. La situación que el propio informe de seguimiento del INDH ha descrito, en que está más cerca de la impunidad que de la justicia. Por lo tanto, lo que uno puede ver, ¿no es cierto?, es, por una parte, la falta de empoderamiento, que es la palabra que hoy se usa para decir fortalecimiento, digamos, la falta de fortalecimiento de instalación pública del comité,
de Prevención de la Tortura, no hay actuaciones públicas del comité conocidas, no hay declaraciones sobre los recintos que han visitado. Ignoro, y aprovecho de preguntárselo al abogado del INDH, cuántas son las visitas, porque cuántos son, además, en primer lugar, los recintos carcelarios y de detención, porque el mecanismo, el comité, lo clave que tiene es que puede hacer visitas no programadas. Y ese es el elemento clave en la fiscalización de la tortura o de los tratos crueles y degradantes, ¿no es cierto? Con el número de personas que aludía la historiadora señora Stuben, la verdad es que tendríamos, no sé, pero para los siglos de los siglos, poder visitar los centros carcelarios de detención para poder fiscalizar lo que ahí está ocurriendo. Entonces, me gustaría saber además, estos 923 millones de presupuesto, es un presupuesto, es un ítem que fija el Instituto Nacional de Derechos Humanos, está en el presupuesto nacional, de dónde viene, digamos. El otro punto que me gustaría abordar es que efectivamente la designación de los miembros del comité no puede tener la lógica de cuoteo político binominal que tiene el directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque eso es lo que ocurre. Tiene criterio de cuoteo político y eso neutraliza el quehacer, por cierto, del instituto. Y lo hemos visto además in situ, que así es. Tienen que ser personas vinculadas, expertas en el tema de derechos humanos, nacional e internacional. Eso es lo que le da autonomía real a un organismo en esta materia y es lo que lo legitima, porque si no, pierde algo tan importante como es la legitimidad y la credibilidad. Entonces, eso, Presidenta, me gustaría preguntarle al abogado Fernando Martínez. Uno, el porqué de la lentitud en que se instala el comité. ¿Cuántos son los profesionales? ¿Con qué criterios se han seleccionado? ¿Y por qué el comité es invisible para la sociedad chilena? ¿Por qué no existe, como dije, ninguna actuación ni ninguna declaración pública? No hay un empoderamiento del comité en momentos claves para este país donde se cometen violaciones sistemáticas y graves de derechos humanos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a don Fernando Martínez para que pueda responder a la diputada Carmen Hertz. Gracias, Presidenta. Gracias a la diputada Hertz también por la pregunta. Bueno, ella señaló varias cosas. Es cierto hoy en día que el Instituto ha dicho, y desde hace ya bastante tiempo, que las situaciones de tortura están más cerca de la impunidad que de la justicia. Hay que recordar que esto es resultado, entre otras cosas, de que aquí intervienen varias instituciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que hace es recibir las denuncias, reunir elementos para determinar si corresponden al mandato del instituto y si a su vez corresponde presentar acciones judiciales. No todo lo que recibe el instituto en materia de acciones judiciales. Luego, la investigación criminal es un resorte en donde exclusivamente la posibilidad de hacer avanzar esa investigación, el monopolio de la investigación criminal lo tiene el Ministerio Público. Ahí el instituto lo que hace habitualmente es pedir diligencias, revisar las carpetas, entrevistarse con los fiscales, con las fiscales regionales, en fin, se tiene una mesa a nivel nacional de coordinación con el Ministerio Público, insistir en que se apliquen las diligencias mínimas, un montón de cosas. Pero finalmente, la investigación la conduce el Ministerio Público. Entonces, ahí lo señalo esto porque hace algunos días atrás también en una crítica que se nos hacía, se decía, han presentado casi 2.900 querellas y tienen casi 80 formalizados. Bien, pero la decisión, nosotros pensamos como instituto que hay muchos casos más en los que se debería formalizar y que hay muchos casos más en los que se deberían haber hecho otras cosas que todavía no se hacen, que hubieran permitido avanzar hacia formalizaciones. En fin, entonces ahí hay cuestiones que son importantes de señalar. Yo
yo señalé parte de lo que pregunta la diputada Hertz en relación a cómo ha sido el avance del proceso de instalación del Comité de Prevención contra la Tortura. Y señalé que se buscó tener un proceso de instalación lo más cuidadoso posible. Esa es la información que está señalada en el informe de 6 meses del mismo comité que fue entregado al director del instituto. Ahí se señala casi textualmente que siguiendo recomendaciones de la misma, del mismo subcomité de prevención contra la tortura, de la APT, de otros mecanismos nacionales y regionales de prevención de tortura, y a partir del propio análisis que se hizo por parte del comité, en un contexto que era complicado, un contexto de pandemia que era complicado, se tomó la decisión de preparar de la mejor manera posible lo que iba a ser precisamente esta salida y empoderamiento del comité que la diputada Hertz señala que sería bueno ver, y que por supuesto a mí me parece que en algún momento esto va a haber una eclosión con esto y espero yo que tengamos, y creo que vamos a tener además esa figuración. Sin duda que es un actor cuya participación se requiere, no es al revés. Toda la institucionalidad de derechos humanos está de acuerdo en que la participación de este actor y la figuración de este actor se requiere. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay dos lecturas distintas. Nadie del mundo de los derechos humanos estima que esto no debería ocurrir. Y además estaba el tema que también señalé anteriormente de la forma en que la propia legislación instituyó la integración del comité parcial, primero algunas expertas 1 año, otros expertos otro año. Todo esto, de acuerdo al informe, insisto, yo no soy vocero del comité, estoy tratando de ser lo más fiel posible a lo que el propio comité ha dicho, sin duda que incidió para que se buscara avanzar en otros aspectos. Y hay avances que efectivamente se han logrado. O sea, yo creo que también aquí habría que preguntarse, es cierto que no hay un empoderamiento público, estoy absolutamente de acuerdo. El punto es, hay avances en otros aspectos, y yo creo que ahí uno tiene que empezar a buscar y efectivamente empieza a encontrar avances. Está el tema del catastro de instituciones a visitar, están los temas normativos, que el mismo comité avanzó su propio reglamento, las modificaciones al estatuto del instituto, están, en fin, una serie de tareas organizativas internas que el comité fue decidiendo en base a su autonomía. También, si el instituto hubiera tenido un rol más incisivo de decirle al comité, oiga, usted en realidad no tiene que hacer eso, tiene que hacer esto otro, quizás habría podido ser interpretado o entendido también como una injerencia dentro de la autonomía del comité. Entonces, en ese sentido, también se ha buscado respetar la autonomía. El tema del presupuesto es lo sucesivo. El instituto lo que hace es el comité elabora un presupuesto, no a partir del primer presupuesto, obviamente, porque todavía no había expertas, pero lo sucesivo, el sistema está diseñado en términos tales de que es el comité el que define su presupuesto y lo transmite al instituto para que el instituto lo tramite también con el presupuesto del instituto, y por lo tanto es el comité el que define en qué se gasta el presupuesto. Por eso es que yo hablé también de una autonomía presupuestaria en este sentido. Y no solo en qué lo gasta, sino la velocidad en que lo gasta, con qué lo gasta, cómo lo gasta, en fin. Absolutamente de acuerdo, diputada, en que la designación de las expertas no puede responder a un criterio de cuoteo político. Ahora, aquí la verdad es que los modelos son complejos. Sin duda que en el Instituto Nacional de Derechos Humanos el tema político a veces es complicado. El tema político también es lo que es una decisión política también, que 4 de los 11 consejeros y consejeras del Instituto Nacional de Derechos Humanos sean representantes de la sociedad civil, que son elegidos por la propia sociedad civil. Entonces, en esto yo creo que hay que buscar una fórmula en donde, y en esto yo coincido con Ana María Stuben, creo que los procesos de selección y cómo se desarrollan son absolutamente cercenadores de la posibilidad de elegir gente adecuada muchas veces para determinados cargos, entre otras
porque quienes tienen que seleccionar no conocen a quienes postularon. A mí me acaba de pasar por una selección que me tocó hacer siendo jefe regional, en mi regional, en donde yo sé que postularon 200 personas a un determinado cargo, y a mí me llegó una terna de 3. Entonces yo solo conozco 3 de 200. ¿Cómo sé si esos 3 son los más adecuados o no son los más adecuados? La verdad es que no tengo cómo saberlo. Pero entonces ahí hay temas en que yo creo que la modificación a la ley en la parte de las inhabilidades para postular, creo que es una cosa en la que hay amplio acuerdo, por lo que yo he escuchado también a la dirección del instituto, y por lo tanto se desprenden de este proceso y de estas reuniones que se está teniendo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la que se tuvo también con la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Entiendo que va a haber una segunda también con el Senado, que hay cuestiones que son materia del Poder Legislativo y que hay que buscar avanzar en términos de apoyar la consolidación en la instalación del comité de la mejor forma posible, porque hasta ahora estamos en un proceso en donde la instalación no está terminada. De hecho, falta por nombrar todavía el segundo grupo de expertas, que ya no van a ser solamente 3 como señalaba la ley, sino que de acuerdo a las que han renunciado tienen que ser 5 las que se nombran durante este año. Entonces ahí hay una serie de temas en los cuales evidentemente que los apoyos que también puedan venir del Poder Legislativo van a ser muy bienvenidos. Espero haber contestado, diputada, al menos en la información de la que yo dispongo. Si hay otras cosas también que yo me pudiera llevar y poder hacérselas llegar por escrito, con el mayor gusto. Sí, le agradecemos a usted, don Fernando Martínez, por su respuesta. Yo creo que la diputada Hertz habrá quedado alguna duda u otra, porque ya se nos ha acabado el tiempo. Diputados, diputadas, si hay alguna otra pregunta o sugerencia. Señor secretario. Presidenta. Ya. Señor secretario. Señora Presidenta, dígame. Sí, creo que ya estamos en el horario. Sí, estamos 1 minuto pasado, así que correspondería levantar la sesión. Bien, agradecerle a todos los invitados e invitadas y a cada uno de los diputados. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.